además de los impactos ambientales desde el aire y el tema también de aguas por el tema del lixiviados. Y ¿No si lo puedes quiere, mostrar? puedo hablar desde la parte de compostar. Sí, Dale, porfa, ¿lo mando gracias. por el grupo o lo proyecto? No, proyectarlo acá y ahorita lo mandas al grupo, gracias, Santiago. Ok. No sé, profe, ahí sí ya están viendo. Sí, ya. Sí, sí, ya. Entonces, por ejemplo, yo de acá de lo que rescato es como el tema del por qué es importante y habla de que es como una tecnología sencilla y económica para aprovechar toda clase de residuos biodegradables, ¿cierto? Tanto desechos de jardín como de cocina, papeles, estiércoles. Bueno, y los estiércoles no cuando se va a utilizar como en huertas porque no puede, pero para el tema de plantas decorativas sí. Y ya muestra acá algunos casos de éxitos y que también resalta el hecho de que con ayuda de microorganismos y lombrices produce tierra, humus y de los desechos orgánicos y se puede aplicar tanto a nivel municipal como individual. Y por acá abajo muestran un proceso que es como más mecanizado, por acá, que es con molienda, pero también explica que puede ser un proceso muy manual, desde el triturado manual y la compactación también manual cuando es, por ejemplo, compostaje con pacas digestoras y así. Ya. Pero en sí, ¿qué viste que era el compostaje? Ah, profe, que es un proceso de producción de tierra, pues sí, un proceso de descomposición y aprovechamiento de la materia orgánica resultante de procesos alimenticios, de poda y así. Listo, perfecto, hermano. Muy bien. Es tu nombre, Santiago Ospina. Listo. Profe, yo encontré una pequeña definición del compostaje. Dale, Valentina. Bueno, pues todos sabemos que es la técnica de observar a la naturaleza en el proceso de descomposición, que se produce cuando las plantas y los restos orgánicos se acumulan en el suelo y se descomponen gracias pues a los insectos y microorganismos para transformarse en nutrientes para las plantas o para la agricultura, para los cultivos que tengamos. ¿Y qué técnicas viste? Profe, pues para realizar compost no hay ninguna técnica. No, se puede realizar al aire libre, en una terraza, desde que no falte el agua y tenga buen aire, buena ventilación. Uno mismo lo puede hacer en la casa. Exactamente. Y eso es una parte muy importante. O sea, nosotros no necesitamos gran cantidad de áreas y que no, que porque es que es que porque no tengo espacio, no. O sea, el espacio no lo podemos inventar nosotros. Recuerden algo muy importante que es de que nosotros somos ingenieros y como ingenieros ingeniamos todo el tiempo de qué forma se pueden aprovechar eh, las cosas. Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, el espacio puede ser cualquier punto. Hay personas que hacen compostaje hasta en la cocina. Ahí donde guardan los platos en la parte de abajo, ahí también hacen compostaje. Entonces, como para que tengan eso en cuenta. ¿Quién más? Profe, yo también encontré una definición. ¿Mm? Es un proceso aerobio de transformación de la materia orgánica sin malos olores ni putrefacción por acción de microorganismos y descomponedores del suelo. El resultado de este proceso, el compost, es un abono orgánico de calidad que proporciona a las tierras a las que se aplica prácticamente los mismos efectos beneficiosos de que el humus para una tierra natural. Perfecto. Entonces, ahí tienes la definición, pero simple y llanamente como si fuera proceso aerobio, ¿cierto? Empezaste con proceso Sí, aerobio. aerobio, sí. Sí,
sino que lo que pasa es que pueden existir de los dos, tanto Anaerobio también. también anaerobio, también podemos tener sistema anaerobio. Vamos a ver por acá qué nos están diciendo. Don Felipe, de cada 100 kilogramos de materia orgánica se obtiene 30 kilogramos de compost. Muy importante lo que nos está diciendo Marcela Montoya. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Muchas veces nosotros pensamos de que simplemente que si tengo 100 kilogramos de materia orgánica para descomponer, voy a tener 100 kilogramos de compost, ¿cierto? Entonces ahí es donde, por ejemplo, muchas personas se desilusionan de trabajar el compostaje y de hacer ese aprovechamiento. ¿Por qué? Porque dicen de que, o sea, cuando uno va a hacer compost, una de las mejores cosas es hacerlo in situ, ¿cierto? O sea, en el sitio donde se están generando los residuos. Porque el transporte de los residuos, en ese transporte vas a gastar unos fletes, pero estás gastando unos fletes por una serie de kilogramos que a lo último se van a disminuir. ¿Y es por qué? Por lo que nos acaba de decir Ina Fernanda. O sea, de que de todas maneras se van a gastar, se van a generar unos gases y se van a generar posiblemente también, si no se hace bien el compost, unos lixiviados, y esa descomposición, pues obviamente se va a ir disminuyendo. Además, las partículas, como vienen de unas partículas, como una especie de coloide, que viene como semisólido, pues aunque no es un coloide, pues, sino que viene con alta cantidad de humedad, al perder esa humedad, entonces obviamente pierde peso, y por eso podemos tener estos diferentes apartes. Por aquí Valentina nos dice que también mencionan que con el compostaje doméstico se emiten 5 veces menos gases de efecto invernadero que el compostaje industrial para tratar la misma cantidad de materia orgánica. Vamos a ver por acá quién tenemos. Mariana Bermúdez. Bueno, ya la bajó. Mariana Bermúdez. Hola, buenos días, profe. Hola. Profe, yo encontré que existen varias clases de compostaje. Pueden ser en sistemas abiertos o sistemas cerrados. En sistemas abiertos tenemos pilas estáticas con aireación pasiva. Acá la diferencia es que el flujo de aire va desde la parte inferior hacia la superior. También tenemos las pilas estáticas con aireación forzada. Acá el aporte de oxígeno se realiza por vías de succión. También están las pilas con volteo, ya está si es una aireación más manual. Y este es como uno de los sistemas, pues según lo que leí, es como uno de los sistemas más sencillos y económicos. Y también están los sistemas cerrados, que son los reactores de flujo vertical y los reactores de flujo horizontal. Y estos, pues de por sí son como más costosos. También. Sí, dale, termina. Tranquilo. Bueno, esta información la saqué de un documento también muy completo que encontré del IDEAM, donde también nos hablan pues desde la definición hasta los parámetros que hay que tener en cuenta, parámetros físicos, parámetros químicos. Entonces también estaba como muy, muy completo. Sí, es importante con lo que nos dice Mariana, que es que de todas maneras, si nosotros estamos agregando aire a presión, porque mira que lo que nos decía Mariana, lo que nos decía Marcela, nos hablaba acerca de la necesidad del oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy agregando oxígeno, entonces lo que va a pasar en el proceso es de que va a ser un proceso aerobio y al tener ese proceso aerobio se van a disminuir la creación de gases que generan olores ofensivos, como es el ácido sulfídrico que aparece en los procesos anaerobios y también algunos amoníacos, pues algunas sales de amonio. Entonces ahí se empiezan a generar olores. Obviamente la generación de olores y el no volteo, que era lo que nos estaban hablando, que ese volteo implica que oxigenar. ¿Oxigenar cómo? Pues a punta de palas. Pero también puede pasar de que se haga de una forma completamente mecánica. Venga, yo miro por acá una cosita.
Entonces, a veces cuando se airea, ¿cierto? Cuando se airea, la inyección de oxígeno obviamente implica un gasto energético y ese gasto energético pues obviamente se va a ver implicado en que tengo que agregar mayor cantidad de que pues tengo que agregar energía y al agregar energía entonces ahí eso sí se me convierte a mí en un problema muy pero muy bravo. Esperen a ver que yo creo que tengo fotos de la compostera, de una nueva compostera en Urrao. Pues que no la veo por acá. Para ya mostrárselas. Esperen a ver, yo veo tan fotos. Esto es 1408. Para que no me las bajo todas. Esperen a ver si veo esto por acá. Y si no, pues bueno. Eso es pulpa de café, pulpa de café. Entonces sí, esas son unas de las cosas pues que tenemos en cuanto a cada uno de estos diferentes apartes, como para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Y esperen a ver aquí en este. Bueno, eso no alcanzó a pasar todo. Bueno, en fin, ¿qué se hace? Bueno, entonces venía por acá con Mariana Bermúdez, Alejandra Herrera. Buenos días, profe. Buenos Hola, días, buenos días. compañero. Profe, no, básicamente también iba como a mencionar lo que acaba de decir mi compañera, que había encontrado un documento que también decía que habían sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Y tienen fotos? No, no tienes fotos ahí de... No, profe, no encontré fotos, era como un documento que encontré y pues saqué como lo que me pareció más interesante, como un resumen de dentro de los sistemas abiertos habían 3 y dentro de los sistemas cerrados habían 2, pero pues ya la compañera lo mencionó, aunque yo tenía que en los sistemas abiertos está el compostaje en pilas estáticas con generación natural, pues lo que decía la compañera, este es el más antiguo que se conoce y se realizan pilas con una altura reducida. En este no se mueven pues durante el compostaje. La ventilación es natural a través de espacios de masa a compostar. También dentro de los abiertos está el compostaje en pilas estáticas con ventilación forzada, que las pilas de fermentación es estática y en su forma se ha dispuesto un sistema mecánico de ventilación por tuberías perforadas o por un canal empotrado en la solera, pues es por perforación. Y está el compostaje en pilas por volteo. Este es un sistema muy utilizado porque es muy simple, pues decía en el documento. Y tiene una serie de limitaciones porque en primer lugar la pila es oxigenada periódicamente y requiere pues un buen espacio y un control higiénico y pues decía que es un poco más difícil. Y en los sistemas cerrados encontré que había fermentadores verticales y reactores horizontales. En el vertical, los reactores verticales pueden operar de forma continua o discontinua. Y el material a compostar se encuentra en forma de masa única, mientras que en los reactores horizontales la masa del compostaje se sitúa en distintos niveles, en los reactores horizontales. Y pues ya eso fue lo que encontré como de las clases de compostaje. Perfecto, Alejandra. Muchas gracias. Camila. Buenos días, Camila, por favor. profe. Hola. Hola. Espera, yo presento algo. Perfecto.
Ah, qué bien, lombricultura, súper. Bueno, nos dicen que la lombricultura es un proceso aerobio, libre de malos olores, transformador de materia orgánica a través de la acción descomponedora de las lombrices. Estas lombrices, a través de su tubo digestivo y con la acción combinada de microorganismos, transforman la materia orgánica en humus, aún con mayor contenido de nutrientes y mejor estructura del compost. Entonces, una de las lombrices más utilizadas es la californiana. Acá nos muestra como los residuos orgánicos que se pueden utilizar y el humus que genera. Bueno, entonces nos dicen que hay varios sistemas de producción. Está el sistema del lombricompostaje abierto. Se basan en camas o pilas en el suelo que contienen materiales, tienen hasta 60 centímetros de profundidad. Vendrían a ser esas que se ven ahí. Camas en pila estilo cuña. Los residuos son apilados y se van adicionando capas a un costado de la pila, de manera que la cama se va alargando. Son sistemas recomendados para tratamientos de estiércol. Están estos. Lombricompostaje en contenedores. Es un sistema que se adapta a diferentes escalas. Puede realizarse en pequeñas canecas o cajas o en grandes contenedores. Y están las cajas y canastillas de canecas. Es un sistema que se adapta a diferentes necesidades, puede ser en el hogar, requiere un poco de espacio, pero puede necesitar más labores que otros métodos debido a la actividad de cosecha del lombricompost. Bueno, nos dicen algunas características de la lombriz californiana. Respira por medio de su piel, no soporta la luz solar. Si se les pone, muere en pocos minutos. Su capacidad productiva es muy elevada. La población puede duplicarse cada 45 a 65 días. 1000 lombrices al cabo de un año se convierten en 12.000 y en 2 años en 144.000. Durante este proceso habrán transformado 240 toneladas de residuos orgánicos en 150 toneladas de humus. La cosecha de este humus nos dicen que se puede hacer a los 6 meses de su inicio. Se deja 3 días las lombrices sin alimento y luego se pone una malla con residuos de hortalizas. Ellas irán rápidamente en busca del alimento a las 24 o 48 horas. Cuando estén todas apiñadas, se pueden retirar y poner a resguardo de la sombra. No obstante, quedarán los capullos y las pequeñas lombricitas que deberán retirarse a mano en el proceso de arneo. Y se arnea la rejilla fina del humus, se seca y se coloca en sacos para uso o su venta. De este lombricultivo se genera un lixiviado. Este lixiviado es un sobrante proveniente de la labor de riego en las camas de lombricultura. Este puede ser utilizado como biofertilizante, ya que posee una gran cantidad de microorganismos benéficos. Acá lo ven en la imagen. Y ya. Muchas gracias a Camila. Algo importante, no hablemos solamente de compost ni del lombricultivo, hablemos de tratamiento biológico, ¿cierto? De tratamiento biológico de los residuos. Entonces, ese es un tratamiento biológico. Miren que, por ejemplo, una de las grandes cosas que tiene el lombricultivo es la reproducción espontánea, pues sí, una reproducción no espontánea, sino una reproducción, una tasa de crecimiento muy alta de las lombrices. Por eso es que, pues, cuando unas personas montan un lombricultivo, montan como algo paralelo. Entonces empiezan a vender lombrices como alimentación, tanto pues de humanos como de otra clase de animales. Empieza la comercialización de las lombrices y todo eso. Y en la escala de los diferentes residuos, este es como uno de los tratamientos, es uno de los de mayor calidad, o sea, como el de mayor calidad. Y con lo que nos mostró Camila a lo último, que es acerca del lixiviado que se genera
dentro de los lombricultivos, estos tienen unas categorías muchísimo mayores ¿para qué? Como tratamiento, o sea, son muy enriquecidos. Eso sí, toca hacerle una mezcla debido a que siempre tiene como unos rangos de pH un poco ácidos a veces y puede llegar a quemar las plántulas. Entonces, por eso siempre se hace una mezcla con ellos. Mariana se nos prendió de aquí. Entonces serían esos como que entonces tendríamos entonces cada uno pues de estos diferentes factores dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Quién más tenía mano levantada? Ah, Pablo Zapata. Hola, profe, buenos días. Hola. Bueno, aprovechando, profe, eso que dices de lo de tratamiento biológico, yo encontré que esto se daba por la actividad metabólica de las bacterias, los microorganismos y los organismos, ¿cierto? Y también, profe, encontré un artículo que era de unos compañeros de la universidad, ellos están trabajando como en eso y es sobre una compostera mecánica que ellos hicieron. Que ellos evaluaban como la producción, porque sabemos que eso como que suelta, pues la compostera suelta como energía, ¿cierto? Es decir, ellos evaluaban como la producción de temperatura sí, como la temperatura para también como hacer la compostera como automatizable, ¿cierto? Como que ellos aprovecharla, porque la compostera era mecánica, entonces giraba constantemente. Entonces ellos aprovechaban como esa energía para automatizar como el proceso y reducir como el consumo de electricidad. ¿A partir de electricidad? ¿Cómo así? Ahí sí no, o sea, no a partir de electricidad, sino que ellos, como la obtención de temperatura que eso emite, con calor, exactamente, con calor. Entonces ellos ese calor lo aprovechaban para hacer como el proceso más automatizable y reducir la electricidad, el mismo consumo de la electricidad pues que requiere la compostera para girar, porque la compostera es mecánica y constantemente está en movimiento. Es como un proyecto de unos compañeros que inclusive ellos ya lo terminaron en proyecto, pues ya hicieron metodología, anteproyecto y proyecto. Ah, ya. Sí, Ya te entendí. Algo de la universidad. Ah, ya. Sí, entonces el aprovechamiento del calor. Listo, perfecto. Ya te entendí. Ah, listo, man. Gracias, Pablo. Dale, profe. Juan Cartagena. Hola, profe. Creo Hola. que se saltó una persona. Espere que no, yo creo que va Jessy. Si quiere hablo, pero la idea es pues seguir con la metodología. Es que esto se me fue como, yo no sé, esto se me despelotó en un momento a otro. Entonces solamente te veo a vos. Ya. Bueno, entonces voy a hablar yo. Entonces, Dale. hemos hablado ya de técnicas de compostaje. Sí, ok, y hemos hablado pues el compañero habló de una nueva tecnología. Hablamos también de que hay procesos biológicos utilizados con el compostaje, digamos que para más que todo tratar el suelo. Pero necesitamos recordar que para todo esto se requiere de algo muy importante que son parámetros, parámetros como temperatura, humedad, pH, también digamos que el tamaño de esas partículas, digamos que de la materia orgánica, por así decirlo, también digamos que el por qué, porque como ya sabemos es como que actúan mucho los microorganismos y dado que hay digamos que vida, entonces hay que digamos que establecer como que un buen ambiente para ellos, como para que su respiración sea efectiva, sea la adecuada y digamos que, no sé, su metabolismo se lleva a cabo adecuadamente y podamos, digamos que generar un abono, digamos que óptimo. Entonces es importante tener en cuenta pues esos parámetros. Voy a revisar por acá a ver si de pronto,
Bueno, voy a revisar si de pronto tengo por acá algunos parámetros óptimos para tener en cuenta. Vamos a ver. Bueno, también se me olvidó hablar, sí, por acá los tengo. ¿Estás compartiendo pantalla o no? No, no. No voy a compartir pantalla porque simplemente es como algo muy breve que tengo así anotado de lo óptimo. No hice pues algo así muy preparado como la compañera Camila, ¿no? Ella ya súper bien. Bueno, en fin, digamos que un rango ideal de pH, pues, digamos que es de 5,8 a 7,2. Hablando pues un poco del rango óptimo de humedad, digamos que es entre un 45% de óptimo y a un 60% de humedad, para que digamos que se genere, digamos, un buen compost. También tenemos una relación carbono-nitrógeno. Esta relación está variando entre 35 a 1 y de 15 a 1. Entonces, también por acá tenemos... no tengo la temperatura. Bueno, también hay que tener una temperatura en cuenta, lógicamente, porque recordemos pues que muchas de estas microorganismos, no es que era esta terminología de microbiología, son ¿qué cosa? En fin, hay que tener una temperatura óptima también. Y digamos que este sería el aporte como tal, tener muy en cuenta estos parámetros como para poder desarrollar un compost óptimo. Hola. Profe, Hola. Hola. sí Sí. que Sí se me escuchó. La última parte yo creo que te quedaste como entrecortado. Listo, espere un momentico, yo abro la puerta. Es que ¿para qué traigo Wi-Fi? ¿Qué nos Hola, ibas a ahora sí. Listo. Dale. Estaba hablando de los parámetros como tal, que había que tener en cuenta unos parámetros de control, tanto como temperatura, pH, digamos que relación carbono-nitrógeno, humedad, muy importante, y como el tamaño de la partícula. Recuerde que entre más pequeña la partícula, digamos que es más fácil de hidrolizar. Entonces hay que tener eso muy en cuenta para la hora de aplicar cualquier técnica de compostaje. Listo, dale, de una. No, es muy importante porque, por ejemplo, una norma como tal, pues, o sea, una legislación que vaya enfocada hacia el aprovechamiento de estos residuos orgánicos no se tiene en el país. Solamente se tiene una norma técnica colombiana creada por el GIEM, que es el Grupo de Estudios Intermoleculares de la Universidad de Antioquia, con el fin de poder tener unos estándares de calidad del compost. Entonces eso es lo que se tiene. Entonces por eso es muy importante esa revisión de esa información. Mariana, ¿qué nos ibas a decir? profe, pues yo iba como a complementar lo que dijo Carta, es que en el manual, pues en el documento que yo encontré, habían pues que habían identificado 4 rangos de temperatura. Una era la mesofílica, que era de 30 a 45 grados Celsius, la termofílica de 45 a 75, y también estaba por la temperatura de enfriamiento y maduración. Entonces era como para complementar esa partecita de él. Perfecto, dale. Muchísimas gracias. Bueno, sigamos entonces. Terminamos con Yesid, ¿cierto? Hola, profe, sí. Profe, como ya lo mencionaron los compañeros, todos estos procesos tienen unas ventajas y unas desventajas. Yo le voy a hablar como de las principales que encontré. Una de las mayores ventajas del compostaje es la reducción del volumen de desechos sólidos que se generan a gran escala en las ciudades, así como la disposición final y la producción de materia orgánica estable para fines agrícolas y recuperación de suelos degradados. Pues el material producido por este método es económico, este material transformado adquiere una relación carbono-nitrógeno que es capaz pues, de aportar una buena cantidad de humus al suelo
El abono es balanceado desde el punto de vista nutricional. Y como desventajas, pues tenemos que se puede presentar toxicidad por metales pesados, presencia de materiales inertes y se pueden dar presencia de malos olores si no hay una buena aireación debido a la fermentación de los materiales en la pila. Creo que ya era como, porque ya pues, mis compañeros han dicho ya muchas de las partes que había investigado. Listo, perfecto, Jessy, muchísimas gracias. Susana Puerta. Hola, profe. Pues mira, yo había consultado pues que el compostaje era un proceso biológico que se daba en presencia de oxígeno, microorganismos y hongos, y los cuales transformaban residuos orgánicos en abonos para las plantas. Una de las ventajas de estos era que disminuía la cantidad de residuos orgánicos que iban a los rellenos sanitarios, también reducía la generación del gas metano y que no producía malos olores. También consulté que, por ejemplo, pues que para el compostaje se utilizaban dos clases de materiales, que eran los materiales verdes y los materiales cafés. Y en los materiales verdes eran como restos de frutas, de verduras, del residuo de los mantenimientos de los jardines. Y que los materiales cafés eran las hojas secas, las ramas secas, las cáscaras de huevos, y que no todos los compostajes se dan como de la misma manera, ya que eso dependía como del estado de los materiales orgánicos, de la humedad, de la temperatura, y como las condiciones como más óptimas era que tuviera un porcentaje de humedad entre el 45 y el 55%, que la temperatura estuviera entre el 45 y el 65% de grados Celsius, y un porcentaje de oxígeno entre el 15 y el 21%. Muy bien. Sí, por ejemplo, lo que hace uno, yo no sé si ustedes lo vieron en suelos, era la prueba del puño, o sea, que uno lo aprieta y según la cantidad de agua que da, esa es como una forma empírica de poderlo revisar. Muy bien. Esteban Rivera. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, profe, yo estuve leyendo sobre tratamientos biológicos y hay uno que me interesa mucho y en el cual he podido trabajar. Es sobre las placas biodigestoras. Entonces, te va a presentar algo sobre eso, ¿listo? Vale. Pero me confirma si es la pantalla ahí. Sí, ya está cargando. Listo. Ahí ya se ve. Sí. Listo, profe. Entonces, como te decía, el tema de placas biodigestoras es una de las técnicas para la gestión integral de los residuos orgánicos, ya que es un proceso que permite la degradación biológica de esta materia orgánica hasta convertirla en abono. Estas placas funcionan a través del prensado de los residuos orgánicos o la compactación de estos residuos, logrando así un proceso de fermentación más no de pudrición. Acá tenemos en la parte derecha como una imagen de referencia sobre la placa, donde alrededor hay pues maleza y pues cobertura vegetal así sequita y ramitas y todo eso, y en la mitad se introducen los residuos orgánicos. Y ya luego ya sería un proceso de prensado o compactación. Por acá hay como una composición general de estas placas, donde nos dice que son 50% de residuos orgánicos, como restos de frutas y verduras, estiércol animal, cáscaras de huevo, y el otro 50% serían los residuos de jardín, como ramas, hojarasca y hierba. Yo alteré un poquito esta composición y me ha ido muy bien con los resultados. ¿Vos estás haciendo placas biodigestoras? Sí, profe, he realizado varias en una finca en Betania, Antioquia. ¿En Betania? Sí, señor. Ya les vamos ¿Y con qué? ¿Con pulpa de café? Sí, señor. ¿Con pulpa? La tengo, sí, señor. ¿Y qué tal con la pulpa? ¿No se te llena mucho de mosca ni nada? Ya la probé por acá. Este ve como todo el proceso inicial y acá la elaboración. La construimos con guadua, porque era lo que teníamos ahí en la finca. Entonces cortamos y empezamos pues a estructurarla. Y le metimos más o menos media tonelada de pulpa de café, más hojarasca, más ramas y todo eso.
y el proceso fue muy bacano, profe. Ah, Se qué bien. sentían los olores se controlaron bastante, no habían animales, moscas, roedores, ni nada de eso. Y al final se utilizó para una huerta que tenemos allá y el resultado fue muy bacano. Sí, muy eficiente el sistema. Entonces por acá, pues las características son esas, no generan malos olores, ni proliferación de plagas, inhibe la generación de gases tóxicos, no requiere una infraestructura pues muy grande para montarla y puede funcionar a la intemperie. La evolución de la temperatura durante el proceso de descomposición resulta ser muy similar al del compostaje y algunos autores pues dicen que este sustrato se madura o se puede utilizar luego de 6 meses. Con relación a las características fisicoquímicas, microbiológicas, fitotóxicas y nutricionales, este abono que se obtiene cumple con los estándares de calidad de la norma técnica colombiana NTC 5167 del 2011. Esto lo que permite es considerar su incorporación en el suelo, aportando nutrientes para las plantas y mejorando las propiedades biológicas y fisicoquímicas del suelo. Listo, profe. Esto es lo que hemos Listo, hombre, muchísimas gracias. 5 de estas y unos resultados. Y ya obtuviste los interesantes. resultados. Ya has obtenido resultados. Sí, señor, ya he tenido resultados, pero no han sido como así de un informe de técnico, un informe de laboratorio, no. Ha sido algo como muy empírico. Ah, por eso, no, sí, por eso, pero pues, o sea, es que uno no necesita mandar las pruebas al laboratorio ni nada, sino que, pues ahí en la misma finca, ahí en Betania, ¿cómo te dieron los resultados? O sea, sobre todo con el café, porque es que el café suelta mucho, es mucho lixiviado y es altamente contaminante. Sí, señor, pues esa pulpa de café estaba almacenando en unas bodegas, se estaba acumulando y eso estaba pues, lixiviado, iba a una fuente hídrica. Entonces yo les propuse eso, hacer una paca biodigestora para tratar de meter allá la mayor cantidad de pulpa de café. Ellos aceptaron y empezamos pues, a armarlas. Armamos 4 más o menos de estas características y el resultado fue óptimo, como te digo, profe. La combinamos pues con hojarasca, con cobertura vegetal y empezamos a compactar y le metimos más o menos a cada paca media tonelada. Y el resultado a los 6 meses, profe, fue muy bacano. El resultado era como tierra negra, tierra así, pues para aplicar directamente en la huerta o en los árboles frutales que tenemos allá. Ah, bueno, mano, muchísimas gracias, Esteban. Listo, profe. Bueno. Aura María. Hola, profe. Hola. Yo consulté sobre el vermicompost. Entonces, el vermicompost, que sería la lombricultura. ¿Eso es qué? La lombricultura. Ah, es otro nombre diferente a la Sí, señor. ¿Y cómo lo llamaste? Perdón. Vermicompost. Vermicompost. ¿Y por qué esa palabra vermi? Por las lombrices, pues gusanos y eso. Y es que vermi es como que, pues... Sí, como la terminología de las lombrices y gusanos. Ah, ya lo vi. Vermicompost. Sí, es como por las palabras en inglés. ¿Qué significa ese vermi? Sí, dale. Pues te digo que en la vida había escuchado esa palabra. Ah, bueno. Ah, porque... no, ya, pero ya veo por qué. Porque vermis en latín significa gusano. Exacto. Ya, perfecto, dale. Listo, entonces este proceso es donde se transforman los desechos biodegradables, ya que pasan pues por el intestino de las lombrices y se convierte en el vermicompost, que es rico en nutrientes. Entonces la excreta de las lombrices es un fertilizante orgánico, nutritivo en humus, en micronutrientes, microbios beneficiosos para el suelo, en bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fosfato, actinomicetos y hormonas de crecimiento. Entonces, el vermicompost se diferencia del compostaje en que este es un proceso mesófilo que utiliza microorganismos y lombrices a una temperatura entre 10 grados centígrados y 32 grados centígrados para poder pues que las lombrices estén activas. En cambio, el compostaje es de 2 fases. Una es mesófila, que es a temperatura y humedad media,
y la otra es termófila, que es una temperatura superior a 45 grados. También encontré que el vermicompost es un proceso más rápido que el compostaje porque el material que pasa a través del intestino de las lombrices se transforma más rápido y más significativamente. Y ya, profe. Muy bien. Lo otro ya lo dijo la otra compañera que habló de lo mismo. Perfecto. Mateo Pérez. Hola, profe. Hola. Yo consulté. Súbele un poquitico, porfa, o pégate un poquitico más al micrófono que no te escuchamos bien. Profe, ¿ya sí me escucha? Sí, ya. Muchísimo mejor. Listo, profe. Yo consulté y pues encontré que el proceso del compost requiere como que unas fases y que dichas fases pueden variar pues de algunos parámetros como el pH, la humedad y el tipo de microorganismo que se utiliza, pero que en general pues sí se cumplen. Que la primera fase es la preparación, en la cual se acondicionan pues los materiales que se van a utilizar y se regula el contenido de agua, el tamaño pues de las partículas y se eliminan los elementos que no vayan a ser transformados. Después sigue una descomposición mesófila, en la cual se produce una degradación de los azúcares y los aminoácidos por la acción de algunos grupos de bacterias. Este proceso se realiza pues en temperaturas menores a 40 grados. La descomposición termófila, que es en la cual se degradan las ceras polímeras y la hemicelulosa, y eso se realiza por medio de los hongos. Después está el proceso de descomposición mesófila de enfriamiento, en la cual se realiza pues la degradación de las celulosas y por medio de las bacterias y de los hongos. Después está una fase de maduración que puede durar un largo periodo de tiempo, en la cual se estabiliza y se polimeriza el humus a temperatura ambiente y se desciende pues el consumo de oxígeno y desaparece la fitotoxicidad. Y ya está la fase de afino, en la cual se puede mejorar la granulometría, se regula la humedad, se elimina el material no transformado y se realiza pues un análisis o un control de calidad en caso pues de ser como envasado o etiquetado. Listo. Gracias, Mateo. ¿Alguien más? Juan Cartagena iba a decir algo más. Sí, profe, de eso de la higienización, pues como del compost, en ciertos casos cuando digamos que hay patógenos que requieren ser eliminados, entonces digamos que hablar un poco de dichos patógenos y como la temperatura que debe alcanzar el compost como para la eliminación, dado que la temperatura digamos que es uno de los parámetros dependiendo más fáciles de obtener. Entonces, y como para su esterilización, pues. Entonces, digamos que está la Salmonella spp, digamos que a una temperatura de 65 grados Celsius, digamos que tiene que estar en exposición a esta temperatura de 15 a 20 minutos. También está la Escherichia coli, que también digamos que su eliminación se da a los 65 grados Celsius, igualmente a los 15 y 20 minutos. También tenemos la Brucella abortus, que esta se presenta su eliminación a los 62 grados Celsius y a los 3 minutos de exposición a esta temperatura. También tenemos parvovirus bovino, esa a los 55 grados Celsius y a una hora de exposición se da digamos que su eliminación. Y también tenemos los huevos de Ascaris lumbricoides, que esta se da a los 55 grados Celsius y 3 días de exposición a esta temperatura para la eliminación de estos patógenos. Y pues es bacano pues saber que es importante como que tener en cuenta que hay métodos sencillos como de, digamos que de convertir de un abono que tenga, digamos que alto contenido de cargas patógenas, se pueda, digamos que mejorar y poder utilizar en un proceso ya como de cultivo. Perfecto, muchas gracias, Juan. Entonces, Mateo iba a decir una cosita más. Mateo. No, profe,
la mano. ¿Qué? ¿Ya está la mano levantada? Ah, listo, vale, perfecto. Bueno, entonces miramos que hay diferentes formas de esos procesos. Hace muchos años, pues se lo voy a poner por acá para que vean este libro. Este se llama Reciclaje y Tratamiento y Tratamiento Biológico de los Residuos Sólidos Municipales. Es un libro pues muy bacano sobre... Fue hecho por una persona, pues un ecuatoriano muy teso que trabaja en la Universidad de San Francisco, que es Luis Fernando Díaz. Ya lo voy a buscar acá. Vamos a ver si lo encontramos ahí. Está la definición y clasificación tan, introducción, almacenamiento y recolección, cómo se hace la caracterización y los diferentes procesamientos, compostaje y para qué sirven cada uno de ellos. Entonces es un libro muy, pero muy bueno. Vamos a ver si lo encuentro de una vez por acá. Yo comparto pantalla de una vez para que veamos también varias cositas acá. Tan. Bueno, se debe promover la cultura del reciclaje, ¿no? Eso sí, lo que tenemos más claro que un berraco, pero bueno. De todas maneras, pues ahí les dejo este autor, es este señor, ¿cierto? Él trabaja, sí, la última vez que hablé con él fue que trabajaba en la Universidad de San Francisco, pero es doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de California, doctor en Ingeniería en Alemania, pues tiene mucha experiencia en cuanto a todo lo que tiene que ver en cuanto a esta parte de compostaje. Y está trabajando, vea, tiene Ed Green. Ed Green es una empresa de contenedores de sistemas cerrados. Estos son los sistemas cerrados de los que nos estaban hablando ahorita, ¿cierto? Estos son sistemas cerrados de compostaje, en los cuales simplemente metemos ahí pues el abono orgánico y nosotros mismos pues lo vamos volteando y miren que no necesita como gran espacio. Entonces, Air Green pues hay tanto en Colombia pues como en Ecuador, y Luis es el que lo tiene en Ecuador, y sirve también para esta parte de compostaje. ¿Listo? Entonces son los diferentes sistemas que tienen ellos, tanto a nivel residencial. Estas son las composteras. Y que se pueden poner en cualquier espacio. ¿Listo? Entonces tenemos esa. Esa era lo que nos estaban hablando acerca de sistemas cerrados. Sistemas abiertos, estos así, ¿cierto? Sistemas abiertos donde ya se puede hacer un volteo, bien sea mecánico, por medio de maquinaria especializada, o manual, ¿cierto? O manual, ¿por medio de qué? Por medio de palas. También no recuerdo quién nos estaba hablando acerca de la inyección de aire. Acá tenemos unas en las cuales no se hace volteo, sino que simplemente se crea la pila y por acá se empieza a ingresar aire. Obviamente estas son muchísimo más costosas que otras que se puedan tener. Les quería mostrar, o sea, en Antioquia se han venido creando diferentes composteras grandes. Las dos últimas que se crearon, pues la última que se creó grande, que se transformaron, porque ya venían desarrollándose desde antes, son la del municipio de Urrao y la del municipio de ¿cuál fue el otro? Y Andes, que fueron los que hicieron como una transformación significativa de ella. Por acá ya la hice, ya la tenía acá abierta. A ver acá.
pues obviamente no la voy a poner toda, sino que les voy a poner aquí como algo resumidito para que lo vayamos viendo. Vea, les voy a mandar también acá este video para que ustedes lo vayan teniendo. Son varios videos que se tienen, que son talleres sobre compostaje. A ver, Luis Aníbal es el gerente de Airgreen aquí en Colombia, y fuera de eso es el director de ACODAL. ACODAL es la Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios e Ingenieros Ambientales. Y ellos mensualmente, pues Luis Aníbal es un enamorado del compostaje. Mensualmente hace talleres gratuitos de compost. Pues anteriormente los estaban haciendo virtual, pero acá les voy a dejar este enlace en el cual entonces van a poder encontrar dos prácticas acerca del compostaje. Por favor, para que lo vean. Ay, venga, yo quito la cámara porque eso roba más. Cuando ya lo va a cambiar uno, inmediatamente empieza a, se vuelve muy pesado para subirlo a YouTube cuando pongo para grabar cámara. Entonces, por eso es que casi no la prendo. Pero entonces, venga, miremos por acá. Entonces, ahí les dejo ese curso para que ustedes lo tengan. Y este es el compostaje de Urrao. Pues en Urrao tienen separación en la fuente. Entonces aquí llega el material lo procesan, lo ponen como en diferentes pilas para poderlo trabajar de una forma completamente, pues, o sea, para disminuir las dimensiones de la partícula, y ya entonces empieza el proceso. Miramos que la compostera queda a todo el lado del parque. O sea, queda por ahí a 3 cuadras del parque, pues no metes a todo el lado, no, pero ahí se ve la iglesia. Ahí sobre toda una curvita ahí sobre Valle del Penderisco. Y miremos que estas son las composteras que ellos tienen. Son unas composteras, algunas les echan acerrín para disminuir olores y para poder atrapar humedad. Fuera de eso tenemos entonces diferentes sistemas, pues tiene sistemas de aireación, y obviamente pues ahí a punta de pala, esa sí no se puede hacer. Entonces el proceso es netamente mecánico. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de que el municipio de Urrao tiene separación en la fuente? Este es el relleno sanitario. El municipio de Urrao tiene separación en la fuente, entonces al tener separación en la fuente, pues obviamente es muchísimo más fácil poder trabajar con el compost que se tiene allá. Ahí les dejo entonces este también para que lo tengan, pues que es manejado por la EPU, que la EPU es la empresa de servicios públicos de Urrao. Listo. Bueno, para terminar entonces, hablemos de una parte muy importante, o sea, hablamos de algo muy importante que es la gestión de los residuos orgánicos, ¿cierto? Por medio de procesos biológicos. Entonces, ahí les queda, vimos las 3 que quería ver: compost, lombricultivo y pacas biodigestoras, ¿cierto? Que todas tienen nombres diferentes. Sí, por ejemplo, nos enseñaron hoy, o pues al menos a mí me enseñaron hoy, aprendí algo nuevo, que el compostaje, el lombricultivo, se llama vermicultura también, por aquí ya lo veo, vermicultura, algo más sofisticado, pero pues como les digo, no conocía ese nombre. Y entonces terminamos con un residuo acá. El próximo viernes no hay clase remota, porque a las 8 de la mañana me acaban de citar para algo. Entonces yo les voy a buscar, esa clase va a ser acerca de escombros, ¿cierto? De residuos de construcción y demolición. Entonces, no hay clase, pero sí hay clase. ¿Cómo así que no hay clase, pero sí hay clase? O sea, sí hay clase. Lo que pasa es que les voy a enviar un video, pues un video dictado por mí acerca de residuos de construcción y demolición.
Listo, yo les mando el enlace, toda la cosa, y ese video lo ven, bien sea en el horario de clase o por fuera del horario de clase. Listo, y con eso, entonces reponemos esa clasecita para que no la perdamos, por favor. Entonces ya saben, o sea, no nos conectamos acá, sino que yo les envío el enlace para que ustedes lo puedan ver. Listo. Y ya después, entonces ya sí resuelvo dudas acerca de todo lo que tiene que ver con RCD. De todas formas, para esa clase es muy importante que se vayan leyendo o vayan descargando la resolución 0472 de 2017 e investiguemos acerca de qué se puede hacer con los residuos de construcción y demolición. Hoy voy a terminar con unos residuos que nos generan, o sea, que tiene sus amigos y sus detractores, que son ¿quiénes? Los residuos plásticos. Hay pues como una parte a nivel mundial acerca de acabar con los plásticos. Nosotros no podemos vivir sin plástico. Nosotros somos pues estamos en una etapa de la vida, ¿cierto? Así como se los presentaba anteriormente, en la cual sin plástico no podemos, el plástico para nosotros es necesario. Como se los había dicho, pues en varias ocasiones, o sea, si en este momento tienen unos audífonos, están utilizando plástico. Si en este momento están al frente del computador, están utilizando el plástico. Si en este momento están sentados en una silla, fíjense en que si la silla es completa de madera, bien. Si es otra clase de silla, entonces tiene plástico. Entonces, por eso es que tenemos toda esa parte de plástico. ¿Cuál es el problema? El manejo final que le estamos dando al plástico. Entonces, el plástico no es perjudicial. Lo que es perjudicial es el manejo final que le da el hombre a ese plástico. ¿Por qué? Porque no lo sabe manejar. ¿Por qué? Porque no lo sabe depositar. Entonces, miren, por ejemplo, acá, esto es en Uribia, Guajira, iba pasando por ahí y vean ese basurero de bolsas plásticas. O sea, este es el problema del plástico. O sea, el problema como tal no es el plástico. El problema como tal es el humano que le da un mal manejo al plástico. Listo. Es como, por ejemplo, que dicen, una moto es que es que las motos son peligrosas. No, yo una moto parqueada, yo no le veo el peligro a la moto. El peligro es el chofer, el que está manejando. Es el peligroso, no la moto como tal. Entonces, eso es lo mismo con los plásticos. Los plásticos son algo necesario, Si no, pues miremos, pues aquí tengo la puerta abierta del baño y lo único que veo es plástico. ¿Por qué? Porque veo un tarro de champú, veo un cepillo de dientes, veo un cepillo del pelo, veo una cuchilla de afeitar, veo un empaque de pañitos húmedos pequeñín, que también es de plástico, o sea, el empaque. Entonces, todo lo que yo estoy viendo aquí a mi alrededor es plástico. ¿Me entiendes? O sea, no estoy en una casa de plástico, pues, sino que lo que sucede es de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene que ver con el plástico. Entonces, hay que ver de qué forma los tratamos a cada uno de ellos. ¿Cuántas clases de plástico hay? Hay muchas, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros los clasificamos en 7. En 7, que ya vamos a ver por qué. Entonces, pues me pueden decir, pero ¿cómo así? Si me decís que son muchos, ¿por qué los vas a clasificar solamente en 7? Por lo siguiente. Tenemos, cada vez que ustedes cojan un plástico, esperen a ver, yo cojo por acá una botellita o algo. Cada vez que ustedes vean, por ejemplo, una botella plástica, ¿cierto? Ustedes van a encontrar por ahí un triangulito. Por ejemplo, en esta de manzana Postobón, lo acabé de ver, que estaba por acá.
Se me perdió. Es que están ya más escondidos. Aquí está. Pues sé que no se alcanza a ver bien, pues. Pero aquí van a alcanzar a ver ustedes un triangulito. Ese triangulito acá aparece con el número 1, ¿cierto? Entonces, si nos vamos para el número 1, el número 1 son los PET. O sea que dependiendo del numerito que tenga el triangulito, nos va a decir qué número es. Vamos con este paquete de rosquitas, el empaque de paquete de rosquitas. Vean que ahí está el triangulito, ¿cierto? Está el triangulito y dentro de ese triangulito aparece un número 5. Ese 5 quiere decir que este empaque de rosquitas, es polipropileno. ¿Listo? Entonces, de eso dependen esos números. A ver, este talco. Este talco aquí, que también es plástico, también tiene su triangulito, y ahí en la parte última dice 7, ¿cierto? O sea que haría parte de otros. Este coso de lado, que se convirtió en cosa para, pues era un tarrito de helado y se convirtió en una, para poner lapiceros y todo. Acá también aparece su triangulito por acá abajo, ¿cierto? Por acá abajo. Y es número 5. Y así con todos los plásticos. O sea, supuestamente todos lo deberían de tener. Esta que me convirtió en alcancía. No, este no tiene aquí el valor. Vamos a ver esta. Este sí está grande. Mírenlo acá. Ahí aparece el número 1. O sea que es PET. Y así con cada uno de las diferentes clases de plásticos. Entonces, los plásticos los vamos a dividir en 6 y ya voy con el número 7. El 1, que son los PET, que son pues todos esos tarros que les acabo de mostrar, los tarros para tomar agua, donde vienen las gaseosas. Polietileno de alta densidad, que ese polietileno, el número 2, son los polietilenos de alta densidad, que son como por ejemplo los tarros de límpido. El PVC, que son de los más peligrosos que sí se tienen, pues porque su recuperación al tener, como es polivinilo de cloruro, este cloro siempre genera gran cantidad de problemas, y que son las tuberías. El polietileno de baja densidad, que es las bolsas. El polipropileno, que son lo que se conoce como pasta, o sea, envases muchísimo más duros. El número 6, poliestireno, que el poliestireno es conocido en Colombia como ICO, pues uno de los poliestirenos es el poliestireno extendido, que en Colombia es conocido como Icopor, y es porque solamente se conoce en Colombia como Icopor. ¿Y por qué solamente en Colombia? Porque el Icopor traduce industria colombiana de poliestireno. Entonces, por eso. Y el número 7 son los otros, por eso digo que hay gran cantidad de ellos, porque los que no están dentro de que entran dentro del catálogo número 7, que serían otros, que serían, por ejemplo, el poliuretano. El poliuretano lo utilizamos mucho los ingenieros ambientales para todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Cuando vamos para aislamientos. Hay otros, un momentico. Gracias. Los paquetes de papitas, pues con láminas de aluminio, pues por ejemplo estos así, con estas diferentes láminas. Estos también son 7, y estos ya les quitaron aquí como el datico de clase de plástico que era, pero estos también son 7. Entonces son varios los que se tienen en cuanto que se tienen en cuanto a ello. Bueno, también hay otra división de los plásticos, y es que los podemos dividir en termoplásticos, que son todos aquellos que se pueden moldear y volver a moldear. Termoestable, entonces, por ejemplo, el PET, ¿cierto? El PET, el polietileno de alta, el polietileno de baja, se pueden mezclar y se puede generar madera plástica, pero esa madera plástica ya es termoestable, porque ya pierde sus propiedades de elasticidad
y entonces ya son completamente estables, como también, por ejemplo, las conexiones, ¿cierto? Las conexiones, todo eso también son termoestables. Y por último tenemos los elastómeros, que los elastómeros entonces son como, por ejemplo, los zapatos, pues sí, pues así como pues, los zapatos con cámaras de aire, ¿cierto? O todos aquellos que se pueden estirar, por ejemplo, también los cauchos y cosas así, entrarían dentro de estos. ¿Listo? Bueno, entonces, como les digo, la próxima clase va a ser una clase remota. Va a ser una clase remota, entonces yo les envío el video, lo preparo de acá mañana y les envío el enlace con cuál es el que van a trabajar. Y ahí verían entonces ese video. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No. Bueno, muchachos. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, claro, dime. ¿Los videos de las clases pasadas usted los envía o...? No, quedan en la página de YouTube. Ah, verdad, listo, profe. Sí, en el enlace de YouTube, ahí ya están, ya estoy a paz y salvo con todo. Bueno, profe, gracias. Listo, dale, Camila.